Dice así la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ahora viene nuestro texto. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. Por el tiempo en que me casé con Greter, estaba leyendo el libro de los mártires de John Fox. Un libro que es una recopilación de los martirios que ha sufrido el pueblo de Dios a través de su historia. Hay algunas historias realmente impactantes que probablemente te sea muy difícil sacarlas de tu mente. Si un día tienes la oportunidad de leerlo, te lo recomiendo, pero te advierto que te puedes avergonzar de tu cristianismo. A mí me pasó. Pero te lo recomiendo, sinceramente, pero te advierto antes, quien avisa no traiciona. Por si pasas algunos días malos. Pero había una historia que fue singular para mí porque le pasó a una pareja de recién casados y yo justo estaba recién casado también. La he extraído íntegra del libro. Dice, Timoteo, diácono de Mauritania, y su mujer Maura habían estado unidos solo 3 semanas por el vínculo del matrimonio cuando se vieron separados el uno del otro por la persecución. Timoteo, apresado por ser cristiano, fue llevado ante Arriano, gobernador de Tebas, que sabiendo que él escondía las Sagradas Escrituras, le mandó que se las entregara para quemarlas. En ese tiempo probablemente no existían libros como la Biblia que tenemos hoy, pero sí los pergaminos, los rollos. A esto él respondió, si tuviera hijos, te los daría para que fueran sacrificados antes que separarme de la palabra de Dios. El gobernador, airado en gran manera ante esta respuesta, ordenó que le fueran sacados los ojos con hierros candentes, diciendo, al menos los libros no te serán de utilidad, porque no verás para leerlos. Su paciencia ante esta acción fue tan grande que el gobernador se exasperó más y más. Por ello, a fin de quebrantar su fortaleza, ordenó que lo colgaran de los pies con un peso colgado en el cuello y una mordaza en la boca para que no hablase. En este momento, Maura le apremió tiernamente, Maura su esposa, le apremió tiernamente a que se retractara por causa de ella. Pero él, cuando le quitaron la mordaza de la boca, en lugar de acceder a los ruegos de su mujer, le censuró intensamente por su desviado amor y declaró su resolución de morir por su fe. La consecuencia de esto fue que Maura decidió imitar su valor y fidelidad y o bien acompañarle o bien seguirle a la gloria. El gobernador, tras intentar en vano que ella cambiara de actitud, ordenó que fuera torturada, lo que tuvo lugar con gran severidad. Tras ello, Timoteo y Maura fueron crucificados cerca, el uno al lado del otro, en el 304 después de Cristo. Querido Timoteo, este diácono honró su nombre. Qué celo por la palabra del Señor y qué valentía. Cumplió al pie de la letra la petición de Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra. Defendió la palabra, vivió la palabra, confió en lo que decía la palabra que él estaba defendiendo. Su sangre fue preciosa para el Señor. El Señor no olvidaría una muerte así. Dice Pablo que asidos de la palabra de vida. Asidos. Esta palabra que se traduce como asidos puede ser también traducida como retener. Retener. Y algunas versiones lo traducen como sostener en alto. Sostener en alto. Así que tenemos 3 posibles traducciones muy válidas. Y vamos a estar pensando en ellas 3 durante todo el sermón. Y la palabra de vida se refiere a las escrituras obviamente, y más específicamente al Evangelio. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol en este contexto con estas palabras? Bien, podríamos pensar en dos cosas. En primer lugar, podríamos pensar en la santificación. Es muy necesaria la palabra para la santificación. Él acaba de decir, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en segundo lugar, que vivamos a la luz de esta palabra y que prediquemos esta palabra. ¿Para qué? Para que resplandezcáis como luminares en el mundo. Entonces, durante el desarrollo de todo el sermón, tenemos que tener esto en mente. Debemos asirnos, retener y mantener en alto esta palabra para santificarnos, para hacer luz y para proclamarla. Todo eso debemos tener en mente. Bien, ahora voy a dar 6 argumentos para asirnos de la palabra de Dios. 6 argumentos. Primer argumento, por la insuficiencia de la revelación general. Por la insuficiencia de la revelación general. Dice nuestra confesión que, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusas, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Si miramos a la creación, ¿qué podemos aprender de Dios? Si miramos los cielos, ¿qué podemos aprender de Dios? Para hacer algo como eso, se necesita ser poderoso. Hoy en día se preguntan cómo hicieron las pirámides de Egipto. Hay todo un debate científico, cómo es posible que hicieron esas construcciones sin ninguna tecnología. Pues me gustaría decirle a la comunidad científica que se hicieron solas. Me gustaría enseñarles que con el paso del tiempo y el cambio de los climas, pues se formó lo que vemos ahí. Obviamente ellos no me van a creer, pero sin embargo están dispuestos a creer que este mundo, este universo infinitamente más complejo que las pirámides de Giza, se hicieron solas. Pienso que se necesita un poder extraordinario para hacer todo lo que existe y para mantenerlo en el tiempo. Si miramos la creación, podemos concluir sin lugar a dudas que el Creador es todopoderoso. Pero además, si miramos las obras de la providencia, también podríamos sacar alguna información de Dios. Podríamos sacarle alguna información. Por ejemplo, imaginemos que el sol no saliera una mañana. Piensa por un momento algunas de las implicaciones de esto. ¿Cómo regular la luz? ¿Cómo regular el calor? O que no hubiera lluvia. ¿Qué sería de las plantas? ¿Qué sería de la vida en el planeta con una deforestación total? Piensa por un momento que el árbol no diera su fruto. Hoy en día tenemos muchos alimentos procesados, ¿cierto? Pero siempre el campo tiene que darnos algo, alguna materia prima, algo tiene que darnos. Imagina por un momento que el árbol, el campo, no diera sus frutos a su tiempo. ¿Cómo sería la vida en este planeta? Las obras de la providencia, para que todos me entiendan, las cosas que ocurren, las cosas que suceden, nos hablan de la bondad de Dios. Mirando las cosas creadas, sabemos que Dios es sapientísimo. Es un superlativo de sabio. Pero mirando las cosas que suceden, sabemos que Él es bondadoso. Sabemos que Él es bondadoso. Ahora, pensemos que un ciego no puede ver la creación y además pensemos que un simple no puede entender la providencia. Aún así, él sabría que hay un Dios. Aún así, él sabría que hay un Dios. Calvino le solía llamar el sensus divinitatis, el sentido de la divinidad. Él creía que todos los hombres podían percibir a Dios. Aunque estos conceptos han tenido su debate en la historia, lo cierto es que nosotros podemos ver en toda época a los hombres haciéndose religión e inclinándose buscando a Dios. De alguna forma, esta idea de Dios es intuitiva en los hombres. ¿Recuerdan cuando Pablo naufragó en la isla de Malta hacia el final del libro de los Hechos? Dice que recogiendo leña con una mano algo lo picó, ¿recuerdan? Una víbora. ¿Qué dijeron los nativos de ese lugar? Este hombre es prófugo de la justicia. Escapó del mar, pero ahora la justicia lo alcanzó en este lugar. Ellos intuitivamente sabían que hay un juez por encima. Intuitivamente lo sabían, demostrando así la obra de la ley escrita en sus corazones. Todos los hombres, aunque lo nieguen, saben que hay un Dios. Pablo lo dice claramente en Romanos, que Dios se los ha demostrado y los ha dejado a todos sin excusas. La Biblia nunca se molesta en demostrar la existencia de Dios. La presuponen, y no gastan ni un solo versículo en demostrar tal cosa, ni uno solo. Ahora bien, sin embargo, toda esa revelación es insuficiente para salvar. Toda esa revelación es insuficiente para salvar. Necesitamos la revelación especial, necesitamos la palabra de vida.
Por eso, cuando vamos a evangelizar con Valentín, casi nunca perdemos mucho tiempo en apologética. Eso tiene su utilidad, como la teología natural tiene su utilidad, pero eso no puede convertir el alma. Y este es mi primer argumento. Tenemos que asirnos de la palabra de vida porque solo ella puede convertir el alma, solo ella. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Mirando al cielo sabes que Dios es glorioso. Pero ahora, versículo 17. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En palabras sencillas, lo voy a explicar como se lo explico a mi hijo. La revelación general es insuficiente para salvar, porque no habla de Cristo, no habla de la obra de Cristo. Tenemos que sostener la palabra en alto, ella habla de Cristo. Bien, segundo argumento. ¿Por qué debemos asirnos de la palabra de Dios? Por la exclusividad de este mensaje. Por la exclusividad de este mensaje. Debemos entender que este mensaje es exclusivo. No es el más recomendable entre varios, no es el más efectivo entre todos. Este no es un mensaje excelente. Este es el mensaje. El mensaje. No puede el budismo reencarnarte, no puede Alá ayudarte, no puede María salvarte, no puede el ateísmo consolarte. Solo esta palabra es de vida. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo tú, Señor, solo tú. Y hubo otros en aquel tiempo que decían ser un Mesías, era un Mesías probable. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Gamaliel intentó razonar con los del concilio en Hechos capítulo 5, ¿qué les dijo? Mira, déjenlo quieto porque si ellos no son de Dios, no van a prosperar, no van a continuar. Y le recordó ya otros dos que habían pasado. Le puso el ejemplo de Teudas, creo, y de un tal Judas el Galileo, que también habían dicho ser alguien, y con el tiempo ellos murieron, su mensaje pereció con ellos, y sus seguidores desaparecieron. Sin embargo, este Cristo sí tiene palabras de vida eterna. No sé qué habrá sido del alma de este Gamaliel, pero puedo ver que tenía cierta sabiduría. Un mensaje, una palabra que no viene de Dios no puede permanecer. No puede permanecer. Por eso debemos sostener en alto esta palabra, porque las palabras de otro no van a permanecer, perecerán con ellos, perecerán con ellos. Debemos asirnos porque no hay otra opción a esta palabra. Me gusta como lo decía Agustín. He aprendido grandes cosas de grandes hombres, Platón, Aristóteles, etc. Sin embargo, dice Agustín que ninguno de ellos me dijo jamás: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo este Cristo tiene palabra de vida eterna. Esta es la que debemos sostener. Ahora, por otra parte, si tú piensas que no podrías confundir este evangelio, te equivocas. Pablo quedó maravillado de lo rápido que los gálatas confundieron este evangelio. ¡Qué rápido! ¿Qué fue lo que pasó allí? En esencia, que unos judaizantes querían añadir a la fe en Cristo la circuncisión. Si lo piensas bien, no parece gran cosa. Además, estaba escrito en la ley. Algo que estuviera escrito en la ley realmente pudiera hacer tanto daño. Es muy fácil confundir este mensaje si no lo mantienes en alto, si no lo retienes fuertemente. Por ejemplo, yo me puedo parar aquí y decirte que no te preocupes, que todo estará bien. Ya no hay nada que preocuparse, finalmente todos serán salvos. Finalmente todos serán salvos. Cristo vino a salvar y Él no vino a destruir. Su amor es tan grande que al final todos serán salvos. Esto es lo que se conoce como universalismo. Y aunque hable en nombre de Cristo y aunque use palabras de Cristo, no es el verdadero evangelio. El infierno está preparado para los impenitentes. El infierno es un lugar inevitable para aquellos que no se arrepienten. Inevitable. ¿Saben quién fue el que más habló de infierno en la Biblia? El Señor mismo, Jesucristo mismo. No habló sobre el infierno airado y descompuesto como amenazando a aquellos que le rechazaban. Habló como un amigo con solemnidad, dando una advertencia solemne. Hace pocos meses falleció la madre del campeón del mundo de ajedrez. Un amigo, un colega me escribe dándome la noticia y como dicen que la muerte es un buen predicador, pues aproveché para darle un jaque.
Le escribí algo como que esta vida son 2 días y a todos nos va a pasar igual si no nos arrepentimos. En ese momento, ya era de noche, me puso algo como carpe diem, algo así quiere decir como vive el momento. Y bueno, no hablamos más. Al otro día me escribió un poco enojado, parece que le dio vueltas al asunto durante la noche. Y me escribe algo como: ustedes siempre los cristianos metiendo miedo con la muerte y el infierno, ese es su modus operandi, me dice. Entonces le escribí: el peligro es inminente. Y bueno, ya no se habló más y se cambió el tema. Si esa persona el día de mañana despierta en el infierno, lamentará por toda la eternidad de que yo no fui más incisivo. Muchas personas aquietan su conciencia pensando que finalmente se salvarán, porque Dios es tan bueno que no dejaría a nadie para siempre en el infierno. Este universalismo parece evangelio, pero no lo es. No lo es. ¿Y qué si yo te dijera que para ganar el cielo, además de la fe en Jesús, debes tener obras de misericordia? Y mientras más méritos obtengas, incluso podrías compartir con tus familiares y amigos. A los nacidos en la fe evangélica, estas palabras les puede sonar un poco raro, pero durante mucho tiempo esto fue confundido con el verdadero evangelio. Durante mucho tiempo. Las puertas del cielo nunca se abrirán a menos que Cristo llame. Puedes llegar con una mochila llena de méritos y nosotros creemos que el cristiano siempre tendrá buenas obras, pero nunca será por tu reputación de buena persona, ni por el tamaño de tus buenas obras, que se abrirán las puertas del cielo. Siempre es a la voz de Cristo, a la voz de Cristo. Salmo 24, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El evangelio se puede confundir, y de hecho muchos lo confunden. Muchos lo confunden. Algunos confundieron el evangelio con el comunismo, los de la teología de la liberación, tan popular en América. Otros, por su parte, creen que el evangelio es milagros y hablar en lenguas. Otros creen que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, y que Cristo no es Dios verdadero de Dios verdadero. Nada de eso es el evangelio. Puede contener partes del evangelio, pero no es el evangelio. El evangelio no es salud perfecta ni prosperidad ilimitada. El evangelio no es música gospel ni libertinaje. Nada de eso es el evangelio. Tenemos que sostener en alto esta palabra porque es exclusiva. Nada más y nadie más puede salvar a nadie. Recuerdo al principio que me convertí leyendo algún libro de Josh McDowell. Él citaba a un profesor de religión de alguna universidad famosa, no recuerdo si Harvard, Oxford o Cambridge, que después de haber estudiado por muchos años los textos sagrados de las diferentes religiones, llegó a la conclusión que podías apilarlos todos juntos aparte. Todos juntos puedes apilarlos aparte. Pero poner aparte de ellos, completamente aparte de ellos, la Biblia. Este mensaje es exclusivo, completamente exclusivo. Debemos asirnos de él y mantenerlo en alto. Tercer argumento. Debemos asirnos de esta palabra porque no basta con escuchar. Debemos asirnos o retener esta palabra porque no basta con escuchar. Hermanos, no es escuchar el mensaje lo que finalmente se requiere de nosotros, es obedecerlo, vivirlo, ponerlo por obra. Dice Santiago que si solo eres un oidor de la palabra, te engañas a ti mismo. Pero si eres un hacedor, serás bienaventurado. Hermano, tú puedes escuchar el mensaje y puedes además asentir el mensaje. Puedes decir que sí con tu cabeza. Pero eso no es garantía de nada. Si tú no puedes vivir el mensaje, si tú no puedes obedecer la palabra, tu fe no es mejor que las de los demonios. He sacado la cuenta de cuántos sermones escuchará como promedio a lo largo de toda su vida un joven que asiste a una iglesia a sus 20 años. La esperanza de vida en España es un poco mayor a 80 años, pero vamos a dejarlo en 80 años. Este joven, si una bala perdida no le abrevia la existencia, pasará 60 años en la iglesia. Cada año tiene 52 domingos. Si lo multiplicamos por 60, nos da 3.120 sermones. 3.120 sermones. Esto sería lo que escucharía una persona promedio que asiste a la iglesia desde su juventud. Pero si estás en una iglesia que tiene 2 cultos, antiguamente las iglesias solían tener 2 cultos, pues entonces escucharás el doble de sermones. 6.240 sermones. Esto sin contar cultos de oración, devocionales privados, conferencias de Semana Santa y otros sermones que puedes escuchar por internet. ¿Crees que todas esas horas son suficientes? ¿Piensas
que sería cosa extraña que alguien que escuche tantos sermones se pierda al final. Bien, lo voy a probar con la Biblia. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos años predicó Noé sobre el juicio de Dios en el mundo antiguo? Algunos piensan que 100 años, otros que 120. Sin embargo, en este caso, para nuestro caso, no es muy relevante. Mi punto se puede probar. El mundo antiguo escuchó la palabra de Dios por 100 o más años y solamente se salvaron 8 personas. 8 personas. No es cuánto escuches la palabra, es cuánto retienes. Es cuánto retienes. Tampoco escuchar buenos predicadores hace la diferencia. Si tú no puedes aplicar la palabra de tu pastor, tú tampoco podrías aplicar la palabra de Spurgeon. Entiendo que hay pastores que pueden explicar muy bien la palabra, pero si no tienes la voluntad de retenerla, no importa quién te predique. Dicen los evangelios que al Señor lo seguían grandes multitudes, grandes multitudes. En una ocasión se dice que lo escuchaban 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Miles de personas lo seguían. El mejor predicador, los mejores sermones. ¿Cuántos estuvieron luego en el aposento alto? 120. Miles le seguían, pero solo 120 esperaban la promesa. Pero digo más. Dice Pablo que más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. Tenían la palabra predicada y tenían la prueba de su resurrección. Pero solo 120 personas estaban esperando su promesa del Espíritu Santo. Si no te aferras, si no retienes esta palabra, da igual cuántos sermones escuches y qué tan buenos predicadores te prediquen. Debes persuadirte de esta palabra. A veces podemos asentir intelectualmente. Si te pregunto, ¿crees que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Tú dirías sí. Si te pregunto, ¿crees que esta cosmovisión cristiana hace mucho sentido? Tú dirías sí. Pero te pregunto, ¿estás persuadido de esto? ¿Estás persuadido? Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, su discípulo amado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. En lo que has aprendido y te persuadiste. La definición de la Real Academia nos puede ayudar para esta palabra en español. Persuadir quiere decir inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Estás obligado a obedecerla. Si te persuade, estarías obligado a obedecerla. Esto es otra cosa, hermanos. Esto es más que asentir intelectualmente a la palabra. Es mucho más. No es suficiente aprender teología, no es suficiente con explicar el decreto de Dios. Tú tienes que estar persuadido de esto. Asirse de la palabra no es aprenderla de memoria, que debemos aprenderla de memoria. Asirse de la palabra no es tener nuestras Biblias en casa y leerla, que también tenemos que leerla. Pero asirse de la palabra es mucho más que eso, es vivirla, obedecerla en toda su plenitud. Si fuera por leer la Biblia, si fuera por leer libros de teología, habría muchos más santos en el mundo. Yo he conocido hermanos que son un poco más limitados en su conocimiento de la Biblia, pero aquellas cosas que saben la aplican con una rectitud inquebrantable. Quizás no te pueden explicar qué es supralaxarianismo o infralaxarianismo, pero van delante que muchos al reino de los cielos. Van delante que muchos al reino de los cielos. Al fin y al cabo, el verdadero conocimiento es el conocimiento aplicado. El resto de conocimiento, como dijera Watson, solo servirá para alumbrarte el camino al infierno. ¿No dicen que el conocimiento alumbra? Bien, el conocimiento no obedecido te alumbrará el camino al infierno. Lutero solía quejarse de que tenía más verdad de la que podía obedecer. ¿No le ha pasado? Entiendes lo que hay que hacer, pero hacerlo es otra cosa. Es otra cosa. No estoy diciendo esto para enseñarte que no leas tanto. No, tú debes aprender. Tú debes aprender. Pero si solo aprendes y no te persuades y no obedeces, estás solamente a mitad del camino. A mitad del camino. Incluso los pastores, los colaboradores del ministerio de la palabra como nosotros, y los que somos padres que dirigimos el devocional en nuestras familias, no deberíamos aprender la Biblia en primer lugar para enseñarla. Primero deberíamos aprenderla para obedecerla, luego sí, para explicarla. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primero cumplirla, luego enseñarla. Entonces, mi tercer argumento es este. Debemos asirnos de la palabra de vida porque no es suficiente con escucharla.
conocerla y a sentirla intelectualmente. Debemos obedecerla, debemos vivirla. Decía Juan Carlos Riley, aquel excelente ministro anglicano, que feliz el hombre que posee una Biblia. Más feliz aún es el que la lee, pero el más feliz de todos es aquel que no solo la lee, sino que la obedece y la convierte en su regla de fe y práctica. Cuarto argumento, debemos asirnos de la palabra porque es indispensable para la santificación. Porque es indispensable para la santificación. La santificación es ese proceso que Dios lleva a cabo por medio de su Espíritu desde tu conversión hasta tu glorificación. En ese proceso Él te hace participar y te está haciendo cada vez más como su Hijo Jesucristo, te está haciendo más justo en verdad. Si yo te pregunto cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué tú me responderías? Bien, en palabras de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios para tu vida es vuestra santificación. Y por cuanto Dios no cambia, esto tampoco va a cambiar. Así que no tienes que andar en incertidumbre, ya Él te reveló su voluntad. Este es un proceso inevitable. Si tú no estás siendo santificado, es muy probable que tú no hayas sido justificado. Es muy probable. Aún si llevas un año en la fe, tú puedes mirar hacia atrás y ver algo de progreso. Y yo sé que el camino no es llano. Hay caídas, pero en general va en aumento. Vamos hacia arriba. Ahora, para ese proceso es necesario la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios no es posible. Por eso debemos asirnos de la palabra. El Espíritu de santidad no nos santifica en el vacío. Él nos santifica junto con la palabra que Él mismo inspiró. La que Él mismo inspiró. Juan 17, versículo 17, en la oración sacerdotal dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A veces pensamos que el Espíritu obra en el vacío. Podemos pensar que alguna experiencia mística nos puede santificar. Esto se cree mucho en los círculos carismáticos. A veces se puede pensar que la intuición o la conciencia es suficiente para nuestra santificación, pero al parecer no es así. Hay momentos en que incluso la conciencia puede fallar. Te voy a poner algunos ejemplos de la casuística. Intuitivamente el cristiano puede ser tendiente al macroecumenismo. Por ejemplo, Roma, después del Concilio Vaticano II, tiene esta tendencia muy marcada. Todos son creyentes, las diferencias las podemos reconciliar, la verdad no es importante, sin embargo, el amor. Y el amor, hermanos, y el amor. Cuando a un cristiano se le acusa de falta de amor, su conciencia le acusa bastante. Sin embargo, ¿qué nos dice Pablo en Gálatas? Que cualquiera que predique otro evangelio sea anatema. Él podría intentar reconciliar las diferencias y buscar lo que nos unía. Sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, los condenó. Los condenó. Pero estos son ejemplos más generales. Veamos algunos pocos más específicos. Por ejemplo, si una madre no es capaz de disciplinar a su hijo, pobrecito, ¿cómo voy a disciplinarlo? Mi conciencia de madre no me permitiría tal cosa. Bien que dice la palabra, quien detiene el castigo aborrece su alma. Tú pensabas que lo estabas amando, pero la palabra, que es mayor que tú, dice que lo estabas aborreciendo. Un hermano impenitente que no se quiere arrepentir de su pecado, ya la iglesia ha sido paciente y lo ha corregido con mansedumbre, pero no hay respuesta afirmativa. Quizás intuitivamente no quieras excomulgarlo, quizás te parece demasiado severo, pero mi hermano, por amor de su alma, hay que entregarlo a Satanás, por amor de su alma. Un padre que está preocupado por el futuro de sus hijos y le ofrecen un trabajo por algunos años en alta mar, fuera de su casa, por algunos años. El salario es excelente, podría dejarles casa y ahorros a sus hijos. Y hermano, ¿qué padre no ha pensado en esto? ¿Qué padre no ha pensado en esto? Son solo unos años de sacrificio de estar alejado y luego valdrá la pena. Quizás pienses que si no le dejas bienes de este mundo, has fracasado como padre. Y ciertamente los padres tenemos que guardar para nuestros hijos, tenemos que atesorar para nuestros hijos. Pero, mi hermano, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el estándar mínimo para eso? Dice Pablo que el que tenga sustento y abrigo que se dé por satisfecho, que tenga contentamiento. Ahí tenemos un estándar mínimo. ¿No sería mejor formar en ellos un carácter cristiano con tu compañía o intentarlo? ¿No será su mejor herencia para el futuro que le dejes un carácter cristiano? ¿Qué pasa si por la guerra se viera desplazado y perdiera su casa? Pero si tiene un carácter bien formado, sabrá qué hacer con casa o desplazado.
Hermanos, repito, debemos proveer para el futuro de nuestros hijos, pero no a altos costos como estos. Si tu conciencia te acusa que debes proveer para ellos, pero cuídate de no hacerlo a altos costos que la palabra de Dios, que es mayor que tu conciencia, no te exige. Siempre el Espíritu Santo ha usado la palabra, siempre. El rey Josías fue uno de esos pocos raros casos en Israel, en Judá, de reyes piadosos. En su reinado, sabe que fue encontrado el libro de la ley. Se había perdido completamente, pero fue encontrado en el templo. Cuando leyeron el libro delante del rey, aquel hombre se entristeció y lloró e hizo un llamado a un arrepentimiento nacional y comenzó a hacer reformas, solo cuando se encontró el libro. Hace quizás un año o menos el pastor predicó sobre la vida de Nehemías. En el capítulo 8 del libro se nos narra una especie de avivamiento. ¿Sabe lo que pasaba allí? Dice que se leía la palabra por horas y se ponía el sentido. Se leía la palabra por horas y se ponía el sentido del mensaje. Los mejores reportes de la historia de la iglesia nos llegan de aquellos que fueron fieles a la palabra. Los hombres más santos de la historia de la iglesia coinciden con aquellos que vivieron la palabra. Por eso no creemos cuando escuchamos de noticias de avivamientos carismáticos. No creemos mucho eso porque tienen en poca estima la palabra de Dios. Hace 2 días estaba con Ennis y una persona se nos acercó para invitarnos a un concierto cristiano. Nos aseguró que el Espíritu Santo iba a estar allí. Imagínense, el pastor predicó la semana pasada justo sobre esto. O sea, quiero decir, no me puedes evangelizar con música a menos de una semana del sermón. Tienes que esperar que se me olvide un poco. Probablemente el Espíritu Santo no estará allí, porque no hablaron nada de la palabra, solo música. Probablemente no estará allí. Él obra junto con la palabra que Él inspiró. Él obra junto con la palabra que Él inspiró. Quinto argumento, porque su palabra puede ser quitada. Debemos asirnos, retener esta palabra, porque su palabra puede ser quitada. Bien, estás ahora en una iglesia que predica la palabra fielmente. Desde aquí, hermanos, podemos cometer errores, sobre todo los que nos estamos preparando, y lo cometemos, pero nunca es nuestra intención torcer la palabra. Nunca vamos a rehuir anunciar todo el consejo de Dios. Ahora bien, esto no lo puedes dar por sentado. No lo puedes dar por sentado. Te pregunto, ¿dónde está la iglesia de Ginebra? ¿Qué ha sido de ella? En otro tiempo predicó allí el gran reformador. Hombres de la Europa continental aprendieron allí el verdadero evangelio para luego predicarlo en toda Europa. Hombres de la talla de John Knox, el gran reformador escocés, se formó en esa iglesia. La palabra de Dios fue sostenida en alto en esa iglesia. ¿Qué fue de esa iglesia? ¿Predica hoy en día todavía todo el consejo de Dios? ¿Qué fue de las iglesias de los puritanos, los excelentes de la tierra, los hombres de un solo libro? ¿Qué fue de sus iglesias? ¿Qué fue de la iglesia de Jonathan Edwards, el gran teólogo de América? ¿Qué fue de su iglesia? ¿Qué fue de las iglesias de toda Europa? ¿Dónde están esas iglesias? ¿Dónde están las iglesias que hace 30 años predicaban fielmente la palabra y ahora han sustituido el púlpito por una batería? ¿Dónde están esas iglesias? No puedes dar esto por sentado. Si no retienes la palabra, si no te aferras, no hay garantías que continuará en la siguiente generación. Decía el profeta, o decía el Señor por boca del profeta, que Él mirará a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a su palabra. Si nosotros la tenemos en poco, Dios apartará su vista y va a retirar su mano de nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, se nos narra una especie de avivamiento también que hubo en la ciudad de Éfeso por la predicación de Pablo. Dice que muchos se convertían. Hechos capítulo 19, versículos 20 nos resumen un poco lo que estaba pasando allí. Dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bien, hermanos, ¿dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? No hay garantías, no hay ninguna garantía. Pero, hermano Yusnel puede preguntar a alguien, ¿no prometió el Señor que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia? Así es, y esa promesa está firme. Pero es una promesa para la iglesia universal, no para la iglesia local. 2000 años después, la palabra de Dios sigue siendo predicada y ha sobrevivido a la oscuridad de Roma, que se la prohibió al pueblo, por ejemplo. Ha sobrevivido a saqueadores, como la historia que leíamos en nuestra introducción. Que nosotros estemos hoy aquí como iglesia es una prueba tremenda de que esa promesa está firme.
Pero ahora ninguna iglesia local tiene garantías. La iglesia universal siempre va a permanecer. Siempre el Señor se va a guardar un remanente fiel que predique su palabra. Pero ninguna iglesia local tiene garantías. El pastor comentaba acerca de esto la semana pasada. Esta iglesia debe asegurarse de que el hombre que venga detrás tiemble ante la palabra de Dios. Y nosotros también debemos velar por nosotros mismos, porque a veces somos nosotros mismos lo que no queremos que el pastor nos predique las partes más duras de todo el consejo de Dios. Debemos aferrarnos a esta palabra o será quitada de nosotros, o será quitada de nosotros. Bien, sexto argumento y último, por causa de los ministros, por causa de los ministros. Este texto está al final de un segmento, después de haberle dicho varias cosas, que se ocuparan en su salvación con temor y temblor, que sean sencillos, que sean luz en este mundo y que sostengan fuerte la palabra de Dios. Pablo dice que para gloriarse en aquel día, en el día de Cristo, de que no corrió en vano ni trabajó en vano. Yo espero que nadie piense que este gloriarse de Pablo es un gloriarse malsano, sino que lo utiliza en el buen sentido. Al fin de cuentas, él quería el bien de ellos más que su propia gloria. El corazón de Pablo era un corazón tal que preferiría tomar el lugar de los israelitas incrédulos. ¿Recuerdan lo que él les dice a los romanos? Que preferiría él mismo ser anatema con tal de que aquellos de su nación sean salvos. Tal fue el corazón de este apóstol. Era un corazón evangélico. Así que usa esta frase en el buen sentido, deseando más bien el bien de ellos antes que su propia gloria. Pero pienso que guardar la palabra por causa de los ministros es un buen argumento. Intentaré razonar con vosotros. ¿Qué es mejor, tener el evangelio o tener riquezas? Tener el evangelio, ¿cierto? ¿Qué es mejor, tener el evangelio o tener salud? El evangelio, ¿cierto? Si alguien no está de acuerdo, que levante la mano. ¿Qué es mejor, vivir por largos años o tener el evangelio? Tener el evangelio, ¿cierto? Podemos concluir que el bien mayor es el evangelio. El bien mayor es el evangelio. Ahora, imaginemos que le dejamos una herencia a nuestros hijos y le decimos que fueron años de arduo trabajo, que fueron muchos sacrificios, nos hemos envejecido esforzándonos para dejarte esta herencia, solamente que uses bien el dinero y que no lo malgastes en cosas que no aprovechan. Se espera de nuestros hijos que sigan nuestro consejo. No seguir el consejo es devolver mal por bien. Hermanos, son los demonios los que devuelven mal por bien. Ahora, imagina que todo ese esfuerzo fue para dejarte el evangelio, para dejarte el evangelio. Las riquezas de este mundo solo te servirán en este, pero el evangelio te servirá en este mundo y en el venidero. Bien, ¿recuerdan dónde Pablo le predicó el evangelio al carcelero de Filipos? En la prisión. Pablo estaba en la prisión después de haber sido escarnecido. Incluso pudiendo escapar cuando las puertas de la prisión se abrieron, quedó allí y permaneció allí por amor de este hombre. Es justo que tanto esfuerzo se pague con bien, obedeciendo al evangelio que costó sangre. No obedecer, no sostener en alto esta palabra nos hace peor que un demonio. Porque el evangelio no fue dado para los ángeles, sino que se dice que se socorrió a la descendencia de Abraham. No puedes devolver mal por bien. Así se de la palabra por causa de aquellos que predican el evangelio es devolver bien ante tanto esfuerzo. Alguien puede decir, pero bueno, los ministros hoy en día en Occidente no son perseguidos físicamente, ni tienen tanta oposición como Pablo. Y es verdad, hoy en día, por lo menos por el momento, en nuestra región no se le hace, violencia al evangelio. Por el momento. Sin embargo, hay otros peligros en tiempos de paz que no existen en tiempos de persecución. Nunca he escuchado que los tiempos de persecución nunca han dañado a la iglesia, pero los tiempos de paz sí. Hay otros peligros que necesitan mucho esfuerzo en tiempos de paz. Este argumento puede ser ampliado a padres, amigos, maestras de la escuela dominical, todos aquellos que se esfuerzan porque escuches la palabra de Dios. No obedecer la palabra es devolverle a ellos mal por bien. Devolverle a ellos mal por bien. Bien, hermanos, algunas exhortaciones finales para terminar. En primer lugar, considera que esta palabra del Señor ha llegado a nosotros a través de un mar de sangre. Recuerda a los que hablaron la palabra de Dios, los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo, los apóstoles, la mayoría de ellos muertos por causa de la palabra. Pero no solo los que hablaron, los que preservaron la palabra. Piensa en jóvenes como el Timoteo de nuestra historia,
Piensa en aquellos que tradujeron la palabra a tu idioma natal en la Reforma, cuando Roma los perseguía. Todos ellos pagaron con su sangre, todos ellos pagaron con su sangre. Dios entregó la sangre de muchos de sus mejores hombres, quiso honrar así su palabra. Esta palabra vale tu sangre, mi sangre y mucho más. Así que cuando menosprecias esta palabra, estás menospreciando la sangre del pueblo de Dios. Niño, tú que pones mala cara cuando se te llama a leer la Biblia, tú estás devolviendo mal por bien. Segundo lugar, considera, hermano, que todos estos hombres hablaron en el nombre de Dios. Detrás de todos ellos hay un solo autor, y es Dios mismo. Cuando tomas en poco esta palabra, no solo tomas en poco a estos hombres, sino, y sobre todo, tomas en vano el nombre de Dios. Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. 3. Tu amor por la palabra de Dios debe ir en aumento. Algún consuelo de ella te debe haber sostenido en la aflicción. Alguna promesa debió darte ánimo en el desánimo. Alguna reprensión te debió alejar del pecado. Alguna verdad sobre Cristo debió aumentar tu fe. Si has sido cristiano durante algunos años, es porque debiste sostenerte de esta palabra. Considera cómo el salmista le dedica su salmo más extenso a la palabra de Dios. Leímos una breve porción en la lectura adicional. Es probable que el salmista solo tuviera el Pentateuco, ¿sabe? Los 5 primeros libros de la Biblia. Me pregunto, ¿cómo llegó a amar este salmista Números? ¿Cómo llegó a amar este salmista el libro de Levítico? Los que sostienen en alto esta palabra la amarán más. Ella será lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. 4. Considera que esta palabra permanece para siempre. Cuando todo lo demás haya pasado, esta palabra aún permanecerá. Cuando pasen las modas, las filosofías y los tiempos, cuando pases tú y tu obra, esta palabra te sobrevivirá. Ni Satanás, ni el paso del tiempo, ni los hombres malos han podido enterrar esta palabra. Creo que fue Voltaire quien dijo que el cristianismo quedaría obsoleto en 100 años y que no se leería más la Biblia. Paradójicamente, unos años después de su muerte, su casa fue convertida en una imprenta para imprimir Biblias. Esta palabra te va a sobrevivir. El cielo y la tierra pasarán, pero esta su palabra no pasará. 5. Considera la insensatez de leer y no retener. Mateo capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando venga el mal tiempo, grande será su ruina. Grande será su ruina. Hermano, para que entienda, este hombre insensato es como uno que estudia ingeniería civil, sabe el tipo de terreno que es idóneo, sabe la aleación de los materiales, sabe poner los cimientos, sabe todo, pero luego va y edifica en la arena. Luego va y edifica en la arena. Leer la palabra para saber cómo escapar del juicio venidero y al final no escapar. Por último, hermano, considera que cada vez que los hombres de Dios en la Biblia se van a despedir, encomiendan a la palabra de Dios. Este es Pedro despidiéndose. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Segunda de Pedro, capítulo 1. Sabiendo que en breve, dice Pedro, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y más adelante le dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Este es Pablo despidiéndose de los ancianos en Éfesos. Hechos capítulo 20, versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahora les dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bien, este es Pablo despidiéndose de Timoteo. Probablemente esa fue su última carta, segundo de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y que le pide que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Todos dejaron la palabra de Dios como lo más confiable, como lo más confiable. Termino con una anécdota de los puritanos. Dice, se cuenta con un gran evangelizador puritano llamado John Rogers. Advirtió a su congregación contra el descuido de la Escritura, contándoles lo que Dios podría hacer, o lo que Dios podría decir.
Os he confiado durante mucho tiempo mi Biblia. Se encuentra en algunas casas toda cubierta de polvo y telarañas. ¿No os interesa escucharla? ¿Así usáis mi Biblia? Muy bien, ya no tendréis más mi Biblia. Rogers entonces cogió su Biblia y empezó a alejarse del púlpito. Entonces se paró, cayó sobre sus rodillas y representó la voz del pueblo que rogó: Señor, cualquier cosa que nos hagas, no nos quites tu Biblia. Mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, destruyes nuestros bienes. Tan solo perdónanos tu Biblia. No te lleves tu Biblia. ¿Decís esto?, contestó el ministro haciéndose pasar por Dios. Muy bien, os probaré un poco más, y aquí está mi Biblia para vosotros. Veré cómo la utilizáis, si la escudriñáis más, la amáis más, la observáis más y vivís más conforme a ella. Se cuenta que Thomas Goodwin fue tan conmovido por la dramática presentación de Rogers que cuando abandonó la iglesia lloró sobre el cuello de su caballo durante 15 minutos antes de sentirse lo suficientemente fuerte como para montarlo otra vez. Querido hermano, no te vayas a morir sin obedecer tu Biblia. No te vayas a morir sin obedecer tu Biblia. Vamos a orar.